latinoamericano, claro, entró en un lugar, él decía, vengo de lejos, ¿verdad? Soy el hombre que vino de lejos. Y venía de una cultura distinta a la cultura romana. Algo la conocía, evidentemente, siendo cardenal, pero, y arzobispo también, en Roma hay una cultura muy política, de política eclesiástica, llamémosle así, y él era un hombre pues muy cercano al clero, muy conversador, andaba en bus, etcétera, y todo ese mundo demasiado organizado de Roma, demasiado pomposo en muchos aspectos, sí se salían un poco de la cultura de él, ¿verdad? Entonces yo creo que un desafío primero es enterarse de cómo funcionaba eso, yo creo que lo hizo muy bien. Y después, bueno, pues echar a caminar un poquito esta iglesia nuestra hacia un camino de reforma inspirado en el Vaticano II, que de alguna manera se había perdido el ímpetu del Vaticano II, ¿verdad? Habían salido documentos nuevos, unos muy buenos, otros pues cada uno puede tener su opinión, pero a veces la gente sustituye el último documento como que fuera la concreción absoluta de lo anterior, y el Vaticano II generalmente es más rico y más completo que muchos de los documentos posteriores de la Iglesia. Entonces eso había provocado un cierto freno, ¿verdad? Y yo creo que él trató de impulsar una vuelta al Vaticano II a toda la Iglesia. Es complicado, una iglesia con 1.400 millones de personas, más de 5.000 obispos, más de 300.000 curas, 700.000 monjas. Los números son muy grandes, ¿verdad? Entonces, movilizar una iglesia, entusiasmarla, caminar de nuevo, fue uno de los intentos que llevó a cabo el Papa Francisco, yo creo que teniendo un éxito relativamente bueno, a veces unas enemistades de gente que no quería cambios en la iglesia relativamente fuertes. Hoy con los medios de comunicación que buscan todo lo llamativo, pues a veces resonaban demasiado, ¿verdad? El caso de Viganò, del cardenal Burke, de Otto Strickland, otro norteamericano que tuvieron que sacarlo un poco a la brava de su diócesis, etc. Pues se agrandaron un poco como una oposición muy fuerte que no lo era, creo yo, oposición fuerte, al revés. Él en conjunto entusiasmó a mucha gente con ese espíritu dinámico de vuelta al Concilio Vaticano II y de reforma de la Iglesia. Él era jesuita, en efecto. Yo creo que el discernimiento es algo como muy claro en la vida del jesuita, muy heredado de los ejercicios espirituales. Entonces era un hombre de discernimiento. Y una vez que tomaba una decisión discernida ante Dios, discernida pues viendo pros y contras desde el espíritu evangélico, pues era bastante firme en sus decisiones, ¿verdad? Es decir, yo creo que el discernimiento es tal vez el aspecto más importante de la herencia ignaciana. Uno podría decir el amor a Cristo también, pero el amor a Cristo es común a todas las espiritualidades, ¿verdad? Y yo creo que Francisco ya había tenido liderazgo. De hecho, en los documentos de Aparecida, él fue de los redactores finales del documento y llamó incluso mucho la atención a la gente que el primero de sus documentos, Evangelii Gaudium, metía muchas palabras precisamente de Aparecida, ¿verdad? Es decir, los descartados y bueno, una economía que mata. Es decir, algunas cosas que salían también en los documentos de Aparecida. Yo creo que él se llevó una gran parte de la experiencia latinoamericana de búsqueda de justicia, trabajo contra la desigualdad, de creación de comunidades, de espíritu martirial, etcétera, ¿verdad? Yo creo que Francisco reforzó los liderazgos latinoamericanos en ese sentido de búsqueda de justicia, de paz, de incidencia en sociedades que tienen que salir de la desigualdad y de la injusticia, de la pobreza, etc. Me parece un poco lejano, pero me impactó en ese momento, ¿verdad? Es decir, como el Vaticano es tan solemne, ¿verdad? Y tan lleno de formulismos, cuando
se asomó por primera vez a la plaza de San Pedro, que en un tono muy coloquial habló a la gente, ¿va? Y también es muy latinoamericano, que me dicen que les bendiga, ¿va? Así con el tonito argentino, y dice, pero yo prefiero decirles, bendíganme ustedes a mí, ¿eh? Es decir, ese no llegar como el que manda, ¿verdad? Pues yo les voy a bendecir en nombre del Padre, etcétera, es decir, no, bendíganme ustedes primero a mí, ¿verdad? Es decir, es esa cercanía humana tal vez es lo que más me impactó a mí y que he visto que se repitió de muchas otras maneras, muy bonito. Su primer viaje fue a Lampedusa, que era la isla por donde llegan los africanos migrantes y mueren en el camino un montón, ¿verdad? Él estuvo allí con ellos, criticó duramente la cerrazón de los países europeos a aceptar a los migrantes, un ambiente antiinmigrante, tal vez no tan fuerte como el que ha puesto ahora de moda Trump, pero que también protestó por ese tema, ¿verdad? El Papa. Esos gestos de cercanía al que sufre, yo creo que son los gestos más impresionantes y ese sentido humano, ¿verdad? De que, bueno, soy el Papa, no soy el que tengo que bendecir, necesito también la bendición del pueblo de Dios, ¿verdad? Eso me gustó mucho. Bueno, yo no soy experto en cónclaves papales, ¿verdad? Pero primero es las exequias y después se organiza el cónclave, es el que llaman camarlengo, ¿verdad? Que es el que notificó, llamado Farrell, es el encargado de organizar el cónclave. Hay una película, El Cónclave, que está bastante bien hecha. A mí me sorprendió, lo único que no me pareció con lógica fue la elección final que hubo del Papa, pero todo lo demás está bastante bien hecho, me gustó bastante, digamos. Y ahí narra un poco cómo funciona el cónclave con bastante exactitud. Se llama cónclave porque viene del latín conclavem, conclave es con llave, que los encerraban con llave y nadie podía entrar ni salir hasta que elegían, ¿verdad? Incluso antiguamente, si no elegían pronto, solo les daban pan y agua para comer, para que espabilaran a ponerse de acuerdo, ¿verdad? Pero digo, ahora no, ahora es normal, pues discuten, hablen, hacen discernimiento, rezan, etc. Y al final pues, son a veces un día, 2, 3 días, ¿verdad? Es decir, pero no suele pasar de 3 días, ¿verdad? Hay un dicho que lo repiten mucho ahora también, pero es un dicho antiguo, que el que entra de papa en el cónclave sale de cardenal, ¿verdad? No siempre se ha dado. Por ejemplo, Pío XII, era el cardenal Pacelli, entró de papa, es decir, el gran candidato al papado después de Pío XI, entró como el gran candidato que todo el mundo pensaba que este era el indicado y salió como papa, ¿verdad? Pero muchas veces hay candidatos que parece que la gente dice, no, fulano es muy bueno, este va a ser, y sale otro, ¿verdad? Yo me acuerdo que en el caso del propio Francisco, ¿verdad? Él entró pues como un segunda categoría o tercera categoría por la edad, ¿verdad? Tenía ya 76 años y se pensaba que estaba ya muy viejo. Había sido candidato también cuando, dentro del cónclave, ¿verdad? No candidato externo, pero dentro del cónclave, en el tiempo en que salió en Ratzinger. Pero bueno, ahí la mayoría votó a Ratzinger, salió Ratzinger y tal. Y entonces, como se había filtrado eso, pues la gente decía, bueno, este fue candidato, tal vez vuelva a ser, pero ya está muy viejo, ¿no? Entonces decían, tal vez no. Y el que pesaba más era un italiano de apellido Scola, que era arzobispo de Milán, un teólogo bastante bueno, etc. Y bueno, entró como papa, salió como cardenal, ¿verdad? Es decir, digo, eso es un poco a lo que se refiere ese dicho, ¿verdad? Es decir, que las candidaturas, cuando se habla de mucho candidato, pues de repente no salen, ¿verdad? Claro, aquí han hecho una lista larga, yo creo que hay algunos candidatos en las listas que he visto yo que estoy seguro que no van a salir, ¿verdad? Pero que puede haber algunos de los que están que salgan, pues sí, ¿verdad? A mí me llama la atención que en las listas generalmente no aparece ningún candidato latinoamericano, ¿verdad? Y Latinoamérica, bueno, tiene 23 cardenales, que si hubiera, yo no sé qué piensan los cardenales
23 con voto, ¿va? Hay más, pero 23 tienen voto. Es decir, si los cardenales latinoamericanos vieran claro que hay un candidato latinoamericano y votaran por él inicialmente, eso entraría. Una persona que tenga 15 votos, por ejemplo, es una persona sobre la que se empieza a hablar, ¿verdad? Y a preguntar y a debatir sobre ella, aunque solo sean 15, ¿verdad? Son, creo que los votantes, los que tienen derecho a voto, creo que son 130 y algo, y el mayor número es de Italia, 50 y tantos, el segundo creo que es Latinoamérica, con 23, la mitad, luego hay creo que 8 o 7 norteamericanos, es decir, que no sabemos con quién se unirían, pero sí hay tendencias que pueden ser fuertes. Hay gente que dice, bueno, ya es hora de un africano también, Entonces, ahí va a depender mucho de lo que salga. Yo, en las listas, solo en una de las listas que vi, mencionaban a un cardenal del Congo, bueno, y otros que han estado en la curia, ¿verdad? Yo, la verdad, digo, pues, sí, tengo ahí gente que me parece que sería muy buen papa, es decir, pues, me gusta mucho el Luis Antonio Tagle, que es un filipino, ¿verdad? También he visto que son buenos dos italianos, Zuppi y Parolin, el actual secretario de Estado. Pero más así no conozco mucho, ¿verdad? Es decir, a un cardenal le examinan de todo, ¿verdad? Es decir, de su posición política, de su posición teológica, de su posición con respecto a temas de la moral, de la iglesia, etc. Y hay temas que para algunos son positivos y para otros negativos, ¿verdad? El mismo tema a veces es positivo para un cardenal y negativo para otro, ¿verdad? Y hay temas ya de mucho más debate de fondo. Por ejemplo, si un cardenal fuera partidario de, que sería bueno a mi juicio, ¿verdad?, de seguir profundizando en el tema del diaconado para las mujeres o nombrar cardenal a una mujer, que eso es factible, ¿verdad?, perfectamente habría otros cardenales que se pondrían de uñas, ¿verdad? No todos, pero sí habría un sector que reaccionaría un poco en contra, ¿verdad? Entonces investigan, pues, que piensa de esto, que piensa de lo otro, etcétera. Y ahí se va armando el debate, se van haciendo las elecciones, ¿verdad? Generalmente es muy raro que salga en la primera elección un cardenal, ¿verdad? Es decir, la primera elección suele ser como indicativa casi, ¿verdad? Es decir, tendría valor de elección, pero puede ser como indicativa. Y después de la primera elección se ven ya quienes se perfilan como preferidos y ahí empieza ya un poco la conversación, el debate, digamos, el cuchicheo, ¿verdad?, dicen algunos. Es decir, hablar uno con otro para ver cómo lo ves, tal. Pues yo no lo conozco, pero conozco a uno que es, por ejemplo, es decir, Francisco era argentino, ¿verdad? Y bueno, yo no conozco ni a Francisco ni a ningún otro argentino aquí, pero sí conozco a Maradiaga, que era también cardenal, el de Honduras, ¿verdad? Y sé que Maradiaga lo conoce bastante, pues le voy a preguntar a Maradiaga cómo lo ve, para qué, etcétera, etcétera. Bueno, esto que digo, yo estoy convencido que el cardenal Maradiaga trabajó bastante en favor de Bergoglio, ¿verdad? Y que fue una de las personas que a la hora de informar, de hablar, el cardenal Maradiaga, como había sido presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, tenía y habla muchas lenguas, ¿verdad? Es un hombre políglota, tenía mucha influencia, había recorrido muchos países, había sido presidente de Cáritas Internacional, era un hombre muy conocido, ¿verdad? Y entonces yo creo que él jugó un papel importante en todas estas pláticas previas para la elección de Bergoglio, ¿verdad? Es decir, incluso el Papa Bergoglio, inmediatamente recién elegido, nombró una especie de consejo de cardenales, que eran 6 nada más, y entiendo que el coordinador del grupo ese de cardenales era el cardenal Maradiaga, así que era cercano y de confianza con él, ¿verdad? Es decir, entonces, ese es un poco el sistema del cónclave, pero uno, como digo, puede entrar con
fama periodística, con algún cardenal que dijo, estamos 3 cardenales que apoyamos a esto y somos muy buenos, ¿va? Lo dicen off the record, salen los periódicos que hay varios cardenales apoyando a pero después allí es otro mundo ya cuando están encerrados ahí en el cónclave, ¿verdad? La Iglesia para la elección del próximo Papa, yo creo que el gran reto que tiene es el darle continuidad a la experiencia de Francisco, que es una renovación inspirada en el Concilio Vaticano II. Mira, el Vaticano II ha sido como la gran gracia de la Iglesia en el siglo XX y sigue siéndolo para el siglo XXI. Y evidentemente no se trata de repetir solo lo que dice el Vaticano, pero de inspirarse realmente en el Vaticano II y de impulsar las realizaciones que se han ido quedando cojas o insuficientes dentro del espíritu del Vaticano II. Hay que avanzar sobre el Vaticano II, ¿verdad? No repetir o no quedarse incluso un poquito más atrás del Vaticano II, como a veces puede pasar en algunas iglesias. Entonces el gran desafío es tener una persona convencida, ¿verdad?, del valor del Vaticano y dispuesto a seguir impulsando cambios en la iglesia, ¿verdad? Es un hombre muy humilde, ya vemos cómo ha hecho un testamento que le recuerden como una persona devota a la Virgen, sencillo, humilde, que tiene una tumba que solo pone Francisco en la lápida, ¿verdad? Es decir, yo creo que sí le gustaría pues, que lo consideren como un hombre de Dios, que lo era, por supuesto, y como un hombre bueno, ¿verdad? Es decir, especialmente con lo que llamaríamos entrañas de misericordia, ¿verdad? Una persona que quiere estar donde está el sufrimiento humano, quiere consolar, quiere contribuir a la solución de los conflictos que crean víctimas, quiere crear un mundo más justo, tiene preocupaciones estructurales de transformación y cambio en el mundo en que vivimos, etc. Yo creo que tal vez esta última parte no la diría él, ¿verdad? Pero yo creo que es como hay que recordarle, ¿verdad? Independientemente de lo que él dijera. Ilusión de democracia. En el pasado, la mayoría de dictadores asumían sin disimulo su posición de poder absoluto, sin preocuparse por la legitimación democrática. Actualmente, la mayoría de gobiernos y líderes autoritarios se preocupa por mantener una fachada democrática, por ejemplo, celebrando elecciones amañadas y manteniendo una aparente división de poderes. En estas democracias, los funcionarios no sirven a los ciudadanos, sino que están para obedecer las órdenes del autócrata. De acuerdo al informe 2023 del Instituto VDEM, Variedades de Democracia, de Suecia, 72% de la población mundial vive en regímenes autoritarios. En 2013, solo era el 46%. Según el estudio, El Salvador es uno de los países que aumentó su tendencia al autoritarismo. Aristóteles dice, en su libro La Política, que un tirano es alguien que se rodea de aduladores y que no respeta la ley ni la justicia, por lo que se convierte en un opresor. La mayoría de estudiosos coinciden en que los dictadores usan el miedo como herramienta de control social. Por algo Nicolás Maquiavelo decía que para mantenerse en el poder más vale ser temido que amado. Según el filósofo italiano, el miedo que se infunde en los gobernados se basa en el castigo que el gobernante pueda imponer. Así, las dictaduras amenazan, persiguen, encarcelan, exilian, difaman, matan. En el caso salvadoreño, el aparato de propaganda gubernamental afirma que el país es democrático y el más seguro del continente. Pero guarda silencio sobre la violación a los derechos humanos y la demolición de la poca institucionalidad democrática. No se dice que se ha cambiado, a conveniencia del oficialismo, las reglas de los procesos electorales ni que se ha puesto de rodillas al Tribunal Supremo Electoral. Se pasa por alto la total falta de transparencia en el uso de los recursos públicos, la ausencia de diálogo y la nula participación ciudadana en la toma de decisiones estratégicas. El régimen de excepción se ha normalizado y ha pasado a ser la principal herramienta de miedo. No en balde las encuestas muestran que gran parte de la gente prefiere no expresar su opinión sobre el quehacer gubernamental.
La reciente denuncia de Cristosal y de otras organizaciones sobre policías uniformados que se hacen presentes a actividades de derechos humanos para tomar fotografías a las instalaciones, a los vehículos y a las personas representa un peldaño más en la persecución y acoso a personas e instituciones que denuncian la verdad sobre el régimen y defienden a sus víctimas. Este tipo de acciones no buscan otra cosa que infundir temor no solo a las instancias que las han sufrido directamente, sino a todo aquel que ejerce el pensamiento crítico. Una muestra más de que el régimen político del país es solo una ilusión de democracia. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos con ustedes en Al Filo de la Semana. Hemos tenido una interrupción en el modo ordinario de funcionar. Primero porque en Semana Santa no tuvimos, en la siguiente semana pues hablamos del Papa Francisco, pues murió el Papa Francisco y era importante hablar de eso. Decirles que los de audiovisuales de aquí de la UCA sacaron esa entrevista que me hicieron aquí en la radio, la sacaron en YouTube, y que la Iglesia Católica en una vigilia que tuvieron pusieron también, entre otras entrevistas, pues para la gente que estaba ahí orando por el eterno descanso del Papa, pusieron también la charla que dimos aquí. Entonces, con ustedes se multiplica el mensaje, ¿verdad? Hoy volvemos al ordinario, que es analizar realidades propias de nuestro país, ¿verdad? Y vamos a empezar, pues, con el 1 de mayo y el salario mínimo, que son dos realidades muy vinculadas al mundo del trabajo, ¿verdad? En el 1 de mayo hubo la característica manifestación obrera. No fue una manifestación de todos unidos, sino con distintos grupos, distintos puntos de partida, incluso distintos en algún caso puntos de llegada. Es decir, la realidad que vive el trabajador es una realidad de despidos muy fuerte. Hay miedo en ese sentido y hay también reclamo, es decir, la gente tiene derecho a la seguridad laboral, ¿verdad? Y eso con los trabajadores formales. Con los trabajadores informales hay diversas formas de maltrato, de falta de información, es decir, les echan de los lugares donde trabajan y no les dicen cuál va a ser su futuro, ¿verdad? No se les apoya, a pesar de que son emprendedores, porque el vendedor informal es un pequeño emprendedor. Tampoco se les facilita formalizarse, ¿verdad? Es más difícil formalizarse para un pobre que seguir en el trabajo informal. Además es caro formalizarse, ¿verdad? Y a veces los tratan peor que a los ricos a la hora de formalizarse. Entonces, evidentemente, hay ahí en el mundo del trabajo un grave déficit en el país. El hecho de que casi la mitad de la población trabajadora en el país esté en el trabajo informal, que no tiene derecho a pensiones, no tiene derecho a un seguro de salud, etc. El hecho de que la gente esté ahí marca una deficiencia muy grande en el campo del trabajo, ¿verdad? Se ha subido el salario mínimo. Uno puede decir, bueno, es importante que se haya subido. Aquí hemos dicho en algunas ocasiones que el salario mínimo justo, universal, igual para todos, sería de $600. He visto que alguna gente lo dice también o lo ha dicho en estas manifestaciones del 1 de mayo. No es despreciar una propuesta del 12%, es decir, es importante. A mí no me gusta esa división entre el trabajo del campo y el trabajo de la ciudad, cuya brecha se agranda cada vez más. Es decir, el salario en el campo, el mínimo, es muy inferior al de la ciudad. Y no solamente eso, sino que si subes el 12% a todos, pues el 12% de 360
de 460, es bastante más que el 12% a salarios de $300, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Digo, pues sí, porque cuando le das un porcentaje igual a cantidades diferentes, satisfaces siempre la cantidad más alta. Y eso de decir que el campesino no importa tanto porque tiene un palo de mangos ahí, puede comer fruta del campo, etc., y hay hierbas, puede agarrar pito ahí para hacer su sopa, y ese tipo de explicaciones que nos dan son explicaciones muy despectivas de la vida campesina, ¿verdad? Y muy ignorantes de la dureza de la vida campesina, es decir, tienen derecho a tener salarios iguales que los salarios de la ciudad, ¿verdad? Ese es un pequeño error que yo lo vengo criticando desde el tiempo de Arena, desde el tiempo del FMLN. No pueden hacer subidas solamente una vez, en una de las subidas, porque hizo varias, solamente una vez el FMLN le dio un porcentaje un poco más alto a los campesinos, al salario del campo, ¿verdad? Pero eso no es justo que se haga así. Debe haber un solo salario mínimo común para todos, ¿verdad? Igualitario. El incremento en la canasta familiar y en la alimentación ha sido un crecimiento bastante fuerte. En ese sentido, bueno, el 12% va a ayudar a alguna gente, pero el tema de los $600 como salario mínimo en El Salvador, yo creo que queda pendiente, ¿verdad? Y es algo que siempre nos catalogan como país de desarrollo medio, pues entonces algo que se podría conseguir, ¿verdad? Es decir, ojalá se reflexione sobre este tema, es un tema importante. Y siempre en el 1 de mayo también a mí me parece que los trabajadores formales, que son los que más se manifiestan, ¿verdad?, debían también meter el tema de los trabajadores informales y los derechos de los trabajadores informales. De hecho, aquí hemos repetido varias veces y lo vamos a volver a repetir hoy y otros días, el convenio 189 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio que da los mismos derechos a las trabajadoras del hogar que al resto de trabajadores, que puedan hacer sindicatos, que puedan estar en el seguro social en las mismas condiciones que cualquier otro trabajador, etc. Por alguna razón que yo no entiendo, el gobierno de El Salvador, o el consejo también el consejo del salario mínimo, se han opuesto a firmar y ratificar el convenio 189 de la OIT, que da derechos a las trabajadoras del hogar. Es vergonzoso, es decir, yo no sé quiénes son los que se oponen, pero los empresarios que todos tienen trabajadoras del hogar, deberían ser los más dispuestos. Si están las trabajadoras del hogar cuidando a sus hijos y enseñándoles a sus hijos a veces a amar y a respetar a sus papás que casi nunca están en la casa por el trabajo. Entonces digo, ¿cómo es posible que haya empresarios que no quieran que sus trabajadoras puedan pertenecer a un sindicato, si quieren pertenecer, ¿verdad? Bueno, tienen derechos, hay que defenderlos. Y no solamente defenderlos desde aquí, desde la radio, desde las instituciones de derechos humanos, sino también desde la organización de los trabajadores y de los sindicatos, que deben saber que los derechos laborales son derechos universales, no solo de los trabajadores varones formales. Entonces, ahí eso. También importante el informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, ¿verdad?, de la UCA. El Observatorio Universitario de Derechos Humanos es un magnífico observatorio y un observatorio que investiga una serie de derechos. Se va ampliando poco a poco, no revisa todos los derechos, sería un trabajo muy fuerte, ¿verdad?, revisarlos todos, pero va revisando sobre todo los derechos vinculados a la vida, ¿verdad? Es decir, y dentro de estos derechos nos dice que durante el año 2024, que es el que han analizado y en que han presentado el informe, la libertad personal fue el derecho más vulnerado, ¿verdad? Es decir,
la libertad personal, tanto en las detenciones sin el adecuado proceso legal de detención, tanto en las retenciones en la cárcel de personas que deberían estar libres, etc. Pero es el derecho más violado por el Estado en estos momentos. Eso nos remite al tema del régimen de excepción, que es la causa de que se esté violando tan sistemáticamente el derecho a la libertad. Aquí hemos hablado varias veces que en la práctica se están violando distintos aspectos de los artículos 11, 12 y 13 de la Constitución. Yo a veces me pregunto por qué los abogados no insisten en el tema constitucional, ¿verdad? Es decir, hablan del debido proceso, etcétera, pero es decir, se está violando la Constitución. Yo creo que eso hay que decirlo, ¿verdad? Y hay que insistir en ello para que realmente, pues se deje de actuar de una manera inconstitucional, ¿verdad? Que es realmente lo que está pasando, ¿verdad? Es decir, de las 83,000 personas que han sido capturadas, en su mayoría han sido capturados sin órdenes judiciales, ni respeto al debido proceso, ni respeto a la Constitución, como les decía, ¿verdad? También resaltan los casos entran dentro del derecho a la vida, los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? También contra mujeres adultas, pero en menor cantidad, ¿verdad? Es decir, ha habido durante el año 468 casos más, ¿verdad? Es decir, pero formalizados, enjuiciados, etcétera, 468 casos de violencia sexual. Bueno, eso es mucho. Dicen que por cada caso denunciado hay 5 o 6 casos que no se denuncian. Es decir, ahí si multiplicamos vemos que es parte de una cultura machista que tenemos que cambiar y ciertamente perseguir a todos aquellos que ejerzan violencia sexual contra niños y niñas, ¿verdad? Es decir, y dentro del sistema judicial también hay toda una serie de violaciones de derechos humanos porque no se protegen los derechos de parte del sistema judicial, ¿verdad? Ha habido muchos menos casos de habeas corpus, es un derecho que tiene la gente a pedir razones de por qué está detenida una persona, etcétera. Hay muchos menos casos resueltos a lo largo del año y en general el sistema judicial interpreta el régimen de excepción de un modo abusivo, ¿verdad? Violando, como decía, artículos constitucionales. Esto es algo que hay que cambiar. Y quería también comentarles el derrumbe a Los Chorros para pasar rápidamente después a un tema mundial, ¿verdad? Es decir, miren, Los Chorros lo que vemos es que hay que prevenir cuando se construye. Cualquier cosa que se construye hay que prevenir el desastre, ¿verdad? En el país hay mucho deslizamiento de tierra, es más grave que los terremotos, en el sentido que crean más muertes, son los deslizamientos de tierra, ¿verdad? Es decir, y además son muy habituales. Entonces, eso hay que prevenirlo. No se puede construir ni carreteras, ni viviendas sin prevenir deslizamientos de tierras. Las viviendas ciertamente tienen que estar en lugares seguros, no en laderas donde hay tierra suelta, porque en cualquier momento se los pueden llevar. Casi cada año tenemos algún caso de muertes por deslizamiento y a veces muertes numerosas, ¿verdad? Con deslizamientos. En la carretera Los Chorros vemos también, es decir, que no hubo la prevención adecuada. Y además hay un problema, es decir, como toda la construcción esa de la carretera esta, de la Panamericana, que bordea Los Chorros, ¿verdad? Está sujeta a reserva de información. Entonces la gente dice, bueno, reserva de información para construir una carretera, ¿por qué? Y entonces empiezan a sospechar que están manejando mal el dinero, que no están poniendo las normas adecuadas para dar seguridad a la carretera, etc. Es normal que surjan chambres
¿Cuándo? Chambres o realidades, uno no sabe, ¿verdad? Pero es lo normal que surjan cuando uno se niega a dar información. Es decir, la construcción de una carretera debe ser información pública, ¿verdad? Y ciertamente las medidas de prevención tienen que ser serias. Afortunadamente en los 2 derrumbes que ya ha habido, no ha habido muertes, pero pudo haberlos habido, ¿verdad? Es decir, entonces es serio el asunto. Y para finalizar, algo internacional. Miren, y además de alguna manera vinculado al Papa Francisco, ¿verdad? Hay una organización sueca que trabaja el tema del armamentismo en el mundo. Es muy seria, ¿verdad? Y da los datos como muy, muy seguros sobre los presupuestos de armamento de las naciones, ¿verdad? Y entonces, lo que nos dice se llama CIPRI, casi como Cipriano, ¿verdad? Que decimos nosotros, solo que con S, CIPRI. Y lo que nos dice es que sigue aumentando la cantidad del gasto en armamento. Es decir, el año 23 fueron 2.4 billones, no millones con M, sino billones con B. Y no billones gringos, porque un billón gringo son 100.000 millones. El billón que usan los europeos son 1 millón de millones. Es decir, en vez de 9 ceros que lleva el billón gringo, el billón europeo tiene 12 ceros. Bueno, pues eso no nos vamos a complicar con el tema, pero miren, el Papa Francisco había dicho que era bueno que se creara una institución que administrara el 10% de los gastos de armamento y que todos los países dieran un 10% de sus gastos de armamento para la ayuda a los países pobres. ¿Qué significaría un 10% de 2.700.000 millones de dólares? Que es lo que se ha gastado en armamento. Bueno, supondría una cantidad de 10%, 270.000 millones. Y si dijéramos cuál es el 1% de esos 270.000 millones, serían 27.000 millones. 27.000 millones. Entonces, imagínense que se le diera a cada país, a los 100 países más pobres, 27.000 millones. Es decir, significaría, y con condiciones de invertirlo en los pobres, en el desarrollo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, con condiciones serias y administrado por una administración internacional elegida a través de la ONU o lo que fuera, para trabajar seriamente en eso. Sería un impulso al desarrollo impresionante, ¿verdad? A los 100 países más pobres, 27.000 millones. ¿Cuál es el presupuesto nacional de El Salvador? Anda por ahí por los 7.000, 8.000 millones. 27.000 es triplicar, ponerle 3 veces más el presupuesto, ¿verdad?, al país, para invertirlo en salud, en educación, en construcción de carreteras, en apoyo a los emprendedores, etcétera, ¿verdad? Es decir, bueno, pero el mundo en que vivimos, es a donde quería yo llegar, prefiere gastar en armamento en vez de gastar en apoyo al desarrollo. Y eso, la Iglesia nos dice siempre, tenemos necesidad de una nueva civilización. Lo decía también Ellacuría con mucha insistencia. La Iglesia habla de la civilización del amor, pero no de un amor, ay, cuánto te quiero, ¿verdad? Que eso es fácil de decir. Un amor puesto en obras. El 10% no es una gran cosa. Hay mucha gente cristiana que da el 10% de lo que gana a las iglesias, no solo a la católica, sino también a las iglesias evangélicas. Que un país tiene el 10% no de todo lo que produce o gana, sino el 10% solo de su presupuesto en armamento. Es decir, eso no es la gran cosa, pero preferimos armas a vidas de personas. Eso hay que cambiarlo, tenemos que tenerlo bien claro en la cabecita. Bueno, hasta aquí llegamos hoy, no quiero alargarme más, pero ese dato sí me parecía importante, de tipo internacional y de cambio de cultura internacional y también dentro de nuestros países, que debemos tener siempre en cuenta.
Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira. Al filo de la semana. Ay no, qué hueva declarar renta. Si al final siempre me descuentan el piso, a saber quién se queda con eso. No sabes para qué sirve ese dinero que te descuentan. No, por puro gusto ha de ser. Mira, te voy a explicar. La renta es uno de los tantos impuestos que pagamos que son como contribuciones que hacemos con base a nuestros ingresos. Por ejemplo, está el impuesto del valor agregado, el famoso IVA, que equivale al 13% de cada producto que compras. Y también está el impuesto sobre la renta, que pagamos la mayoría de trabajadores. Y realmente no es malo que se paguen impuestos. Sin embargo, no es lo mismo que paguen impuestos aquellos que ganan más que los que sobreviven día a día. ¿Cómo así? Ya me perdí. Pues mira, en pocas palabras, el pago de impuestos siempre afecta a las personas más pobres. Por ejemplo, según un estudio del Departamento de Economía de la UCA, el IVA concentra el 54% de la recaudación fiscal, o sea, de la recaudación de los impuestos. Al ser el IVA un porcentaje igual para todas las personas, afecta más a las personas que menos dinero tienen, mientras que para los hogares más ricos, al tener más dinero, el IVA solo representa el 10% de sus ingresos. Y pues sí, esto agravia más las desigualdades y expone a las personas a caer en pobreza. Es decir, se necesita de un sistema tributario progresivo para que no afecte solo a las personas más vulnerables. Debería ser algo así como el que gana más, paga más, y el que gana menos, paga menos. ¿Y todo ese dinero de los impuestos, para qué se usa? En teoría debería servir para que el Estado invierta en cosas que beneficien a la población, como en salud, educación, inversión en infraestructuras públicas y otras cosas. Entonces, eso depende mucho de la administración de ese momento. Sí, por eso deberíamos saber cómo funciona nuestro sistema fiscal, para saber cómo podemos mejorarlo para que sea más justo, progresivo y suficiente. Es decir, que se minimicen las desigualdades de la población más vulnerable. Y también, como es literalmente nuestro dinero, es importante la transparencia en las administraciones. Ah, no, entonces sí es importante saber de estas cosas. Todos los salvadoreños deberíamos de conocer de esto. Te voy a contar algo tuyo que ni vos sabes. Aparte de todas las deudas que podrías tener con bancos, con casas comerciales o donde sea, tenés una deuda por $5,345.25 que tenés que pagar. ¿Nani? Y probablemente me vas a preguntar, ¿a qué te referís con eso? Pues todo se resume en una palabra: deuda pública. Y sí, yo sé que a veces escuchamos que la deuda pública es esto, la deuda pública lo otro, pero a veces no dimensionamos que si sos salvadoreño y vivís acá, trabajas acá, tenés toda tu vida hecha aquí en El Salvador, esa deuda también tenés que pagarla vos. Y es que miren, según el último censo que se hizo el año pasado, o sea en 2024, en El Salvador habemos 6.029.976 personas viviendo, trabajando y haciendo una vida acá. Y según los datos del Banco Central de Reserva, para marzo de este año 2025, la deuda pública asciende a $32.231.7 millones de dólares. Basta con hacer una simple división para saber cuánto nos toca pagar a cada uno de nosotros. O sea que si dividimos el total de la deuda entre todas las personas que vivimos en El Salvador, da como resultado que cada uno tendría que pagar $5.345.25. ¿Y cómo es que vamos a pagar eso nosotros? ¿Tenemos que ir a algún banco a pagar mensualmente o cómo se hace? Pues mira, se paga con los impuestos. O sea, con el IVA que pagamos en todos los productos, con los aranceles que le ponen a esos productos que al final siempre terminamos pagando nosotros, y con los descuentos que te hacen cada vez que te pagan, por ejemplo la renta. Y también con el hecho de que en lugar de usar el dinero que nosotros pagamos con nuestros impuestos para invertir en salud, en educación, en obras públicas y todo eso, o sea que todo eso se va para pagar la deuda. Deuda que cada vez se hace más grande, y como ya vimos en el video pasado en el que hablábamos de cómo eran los préstamos bancarios, que si no lo han visto vayan a verlo, les va a costar un montón. Mientras más tiempo pasemos pagando una deuda, más intereses se pagan. Bueno, a excepción de los $10.000 millones de las AFPs, de esos no vamos a pagar nada de intereses. Esperen, pero ese dinero es de nosotros, ¿no? Corte, producción, ¿cómo es que no van a pagar intereses de eso si ese dinero es de todos nosotros? Ya me calmé. Miren, yo sé que es difícil y a veces hasta tedioso y aburrido entender estos temas, pero es necesario que lo hagamos. Y en esta época donde el internet nos acerca más al conocimiento, ya no es excusa no saber. Pero contame, ¿vos qué opinás? Ya saben que si les gusta esta clase de contenidos pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Audiovisuales UCA. Y no se pierdan de este programa la siguiente semana. Con color, cultura y mucho entusiasmo, se inauguró en la UCA Pasaporte Global Panamá 2025,
un mes dedicado a descubrir la riqueza histórica, artística y gastronómica de este hermoso país. Más que cruzar fronteras, buscamos construir puentes. Esto es una metáfora alusiva a Panamá. Puentes que acerquen culturas, que fortalezcan la comprensión mutua y que fomenten la colaboración internacional desde nuestra comunidad universitaria. Hoy iniciamos un mes especial dedicado a la rica cultura e historia de nuestra nación hermana, Panamá. El Salvador y Panamá comparten una historia de hermandad centroamericana, forjadas por décadas de cooperación, identidad compartida y desafíos comunes. Nuestra participación en el programa Pasaporte Global es una apuesta a la diplomacia cultural, destacando nuestra identidad cultural y fortaleciendo los lazos de amistad con aliados como la UCA. En este evento, la Embajada de Panamá realizó la donación de libros de autores panameños. Entre ellos, se encuentran las obras de Javier Romero, escritor y dramaturgo panameño, quien estuvo presente compartiendo sus obras La Brújula del Invierno y Sucede que me canso de ser hombre. Y siendo así, si consentimos en que la poesía va más allá del poema, ¿qué es entonces? ¿En dónde reside su secreto? Creo que al igual que sucede con la fuerza gravitatoria, la poesía es indefinible, pero no sus efectos. La poesía le ofrece al individuo la oportunidad de vivir en la infancia, de ser inocente, aun cuando ya le haya llegado la hora del andar lento y los cabellos blancos. La jornada incluyó la exposición de sombreros pintados, patrimonio cultural inmaterial de Panamá, y una muestra de sabores típicos que conquistaron los sentidos de los asistentes y que sin duda los acercó a la hermosa cultura panameña. En nombre del pueblo panameño, agradezco y celebro esta oportunidad de compartir con todos ustedes esta pequeña muestra de cultura de lo que somos. La cultura no es solo lo que nos define, sino lo que nos conecta. Esta semana el Auditorio Segundo Monte de la UCA fue escenario del lanzamiento del libro La montaña recordará sus nombres, un libro que narra las historias personales de hombres y mujeres que vivieron y lucharon durante la Guerra Civil en El Salvador desde los años 70 hasta los 90. El autor de este libro es Andrés McKinley, investigador y experto en temas de agua y minería de la UCA. En la historia de Harry Potter hay un conjuro, se lo voy a contar así rapidito, que se llama el Expecto Patronus. Para quienes hayan visto la peli o leído, se trata de un hechizo de protección y es un hechizo muy poderoso. Es para defenderse de peligros extremos. Entonces el mago o la maga convocan a su recuerdo más profundo y crean el conjuro. Lo más importante es que ese conjuro tiene que movilizar una emoción que permite hacer frente a un momento de oscuridad. Andrés nos está regalando hoy su Patronus. Y no solo su Patronus, sino que junto a Omar nos cuenta protagonistas de historias que también hacen un conjuro para enfrentarnos a este tiempo de oscuridad. Nos cuentan sobre una época en donde vivimos y nos enfrentamos a los peores temores que tenemos. Porque una guerra es eso, la guerra y sus horrores sucedió acá y no queremos que la oscuridad vuelva. Por eso vamos a escuchar ahora este conjuro, para alejar la oscuridad, para pedirle a Andrés que haga este Patronus, para recordar tercamente, con alegría, con rabia, con dolor, para recordar siempre. Aquí hay vida, historia, esperanza, sufrimientos también, testimonios de 16 compañeros y compañeras que nos cuentan de primera mano lo que vivieron en tiempos del conflicto. Y yo digo, no puede haber verdad sin oír la voz de los agraviados por la mentira. Y este libro recoge implícitamente la vida de mucha gente, pero hay 16 testimonios que nos cuentan su testimonio. Testimonio es testigo, ¿va? De lo que vieron, de lo que vivieron. Este proyecto, este librito es una respuesta, ¿verdad?,
una narrativa oficial que nos quiere convencer de que la guerra civil de los años 70, 80 y principios de 90 era una farsa, que las causas no tenían nada que ver con la realidad de este país, sino que eran impuestos por fuerzas externas. Compañeros y compañeras, no nos aburrimos de volver a escribir esta historia cada vez que alguien surge para tratar de distorsionarla o tratar de borrarla, tratar de decirnos que no es importante, que ya ha venido una nueva realidad para salvar a El Salvador. Ya no nos aburrimos en volver a escribir esta historia y presentar la verdad para defender la memoria histórica del Salvador. Pueden adquirir un ejemplar del libro La montaña recordará sus nombres en Librería de la UCA. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Según un estudio que explora la calidad del aire, El Salvador es el cuarto país con el aire más contaminado en Latinoamérica, solo superado por Guatemala, México y Guyana, siendo así el segundo país con el aire más contaminado en Centroamérica.